Muy buenos días para todos y para todas. Estamos iniciando semana y hoy vamos a celebrar esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Alice Herrera y Auranubia Acevedo. Un año más para festejar, para alegrarse, para darle gracias a Dios por la vida, por la familia, por las cosas logradas y también apasionarse por las que aún faltan por conquistar. La Eucaristía la manda a decir mi mamá Miriam Belandia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar la Eucaristía debemos reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os he predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? No trato de agradar a los hombres, ni siquiera todavía agradando a los hombres, no sería, y si tratara yo de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alianza del Señor dura para siempre. El Señor recuerda para siempre su alianza.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 te parece que ha sido prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, empecemos por la carta a los Gálatas para después ir al suculento pasaje del buen samaritano. Pablo en esta carta se sale de los chiros, pero salido. Ustedes lo vieron, hasta miedo daba. Dice unas palabras en italiano, dicen parolacha, o sea, groserías. Que pues si uno lo traduce en la Biblia no van a poner cosas terribles, pero si alguien les predica un evangelio diferente al que yo les anuncié, sea anatema. Por dicho, ese anatema, para que lo entiendan, era cuando una ciudad era condenada al anatema, era que tenía que ser destruida hasta sus cimientos y matar hombres, mujeres y niños. Eso era condenar una ciudad al anatema. Entonces imagínense si Pablo dice, si alguien sea anatema. ¿Y por qué? Porque sobre pretexto de anunciar el evangelio, muchas veces se predica otras cosas. Algunos se predican a sí mismos. Y entonces yo soy el Salvador y me parece una cosa terrible aquellos que, pasándose por guías espirituales, quieren tener total dominio sobre las personas. Eso no es dirección espiritual, eso es manipulación vital. La dirección espiritual es llevar a la persona a un encuentro con Cristo y mostrarle las posibilidades de las opciones que puede o tenga que tomar en la vida, dejándola libre para que ella elija. Eso es lo que hace un director espiritual. Pero el que tiene, no es que usted tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer tal cosa, quiere realmente apacentarse a sí mismo y sentirse con dominio sobre los demás. Y ahí estamos ya mal. Pero también hay muchos que hablan del evangelio como si fuera una práctica moral. Usted tiene que hacer tal cosa porque es que yo estoy anunciando el evangelio y dando cantaleta y cantaleta, o anunciando las apariciones de la Virgen. No estoy diciendo que no tengo nada en contra de las apariciones de la Virgen, pero ese no es el evangelio. ¿Cómo que no? Es que la Virgen dijo en tal parte, la Virgen es la Madre de Dios y toda la cosa, pero eso no es el evangelio. El evangelio es que Cristo dio su vida Dios nos ama y dio su vida para rescatarnos, dio a su Hijo para que muriera rescatándonos a nosotros y resucitó para justificarnos. Eso es el evangelio. Eso es lo que decimos en el credo. Eso es lo que celebramos
cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe. El Evangelio, la buena noticia es que Dios nos ama y nos saca de la muerte para llevarnos a vivir la vida en plenitud. Eso es el Evangelio. Pues por lo menos teológicamente y doctrinalmente en el cristianismo, eso es el Evangelio. Si nos queremos ya inventar un poco de cosas y demás y arandelas, y eso lo que hace es que las personas se alejen de Dios. Ay, no, es que yo le voy a decir unas cosas para que usted sienta como una tranquilidad y entonces que prenda una vela, ponga el incienso, échele alcohol, dele 3 vueltas a la vela. Pueden ser prácticas o cosas que quieran hacer, pero no es el Evangelio. El Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús que nos invita a nosotros a salir de la muerte e ir a la vida. Y una forma concreta de vivir el Evangelio es lo que pasa con el pasaje del buen samaritano. Esto tiene muchos elementos, no lo puedo desmenuzar todo porque si no aquí nos coge la tarde. Pero está escrito en unas claves de lectura espectaculares: qué significa Jericó en la Biblia, qué significa Jerusalén en la Biblia, que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, no era de Jericó que iba a Jerusalén, sino de Jerusalén a Jericó, tiene su sentido. Lo atacan, le dan una pela, lo dejan medio muerto y pasa un sacerdote. Ay, y es que le dio miedo al padrecito y salió. No, es que el sacerdote iba para el culto a Jerusalén. Y si tocaba a alguien moribundo, que puede que estuviera muerto, quedaba impuro y entonces no podía ir al templo. Y por eso lo evita. El levita, que es como el sacristano, un laico consagrado al Señor, también dice, no, yo voy para el templo y tampoco entonces podría celebrar el culto, entonces lo evita. Y muchas veces nuestros esquemas de religiosidad, cualquier tipo de esquema de religiosidad, nos puede impedir ser samaritano, o más bien tener compasión del otro. Y no solamente estoy hablando de los mendigos que pueden estar pidiendo en las calles, que muchas veces lo que menos necesitan es dinero, es más bien alguien que les muestre un camino distinto y que los haga salir de esa situación de mendicidad que tiene como sustrato el consumo de drogas. Y lo digo porque yo trabajé con ellos y vi cómo algunos salieron y otros no querían salir. Entonces eso como primera medida. La fe que me lleva a apartarme del prójimo sea anatema. Jesús vino a dar la vida. ¿Y en qué forma nosotros damos vida? Eso no significa que nosotros tengamos que vivir desgastados corriéndole a todo el mundo, porque lógicamente no podemos atender a todo el mundo. Pero a las personas que Dios nos pone en el camino, y entendemos que Dios nos las pone en el camino porque ahí están. Un familiar, un amigo, tu hijo, tu esposo, ahí lo encuentras. Y puede estar tirado en el camino, fatigado o lleno de heridas por la vida. ¿En qué forma nosotros dijo que tuvo compasión? Y alguna vez escuché a Josefina, una religiosa espectacular, una teóloga impresionante, que la compasión consiste en lo que dice que se agachó e inclinó su corazón hacia el que estaba desvalido. Entonces se bajó del caballo, se agachó y puso su corazón cercano al que estaba compadecido y lo levantó. ¿En qué forma nosotros también nos inclinamos hacia el que está mal? Es decir, nos abajamos para entenderlo y acompañarlo. Y acá entran también unos signos teológicos de qué significa montarlo en la propia cabalgadura, que lo llevó a una posada. ¿Quién era el posadero? Es una cosa interesante. Y le dijo, vea, le doy 2 denarios y si hace algo, a la vuelta te lo pago. Este es un signo de Jesús que nos pone a nosotros, personas, para que las cuidemos, nos las pone en la posada de la vida, de la historia. ¿Y por qué nos da 2 denarios no más? Porque al tercer día resucita. Esto es una alusión también a la resurrección. 2 denarios porque al tercer día volveré. Y cuando venga le pago de sobra con el reino de los cielos.
que nosotros también entendamos que nuestra misión de ayudar y de cuidar a los demás tiene la recompensa de la gloria. Que el Señor nos ayude para que dilatemos nuestro corazón, pero también entendamos con forma trascendente nuestro actuar. El Evangelio no es una doctrina, no son unas palabras ni es una fórmula, es una experiencia de vida. Uno puede leerse la Biblia, puede andar en todas las misas, ir a todos los grupos de oración, estar en todos los cultos, puede ser hasta pastor protestante, ser sacerdote de la iglesia y no haber encontrado a Jesucristo. Los invito a que le abramos el corazón a Dios para que Él sea quien nos muestre cómo debemos obrar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestros obispos Rigoberto y Albeiro, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, nos alegramos con Alex y con Nubia, la vecina de toda la vida. Esa era la vecina al lado de la casa mía, para que sepan, era la vecina de la casa mía. Es la vecina de la casa mía. Que cumplan muchos años más y sobre todo que puedan vivir su vida con plenitud y con las personas que aman. Y a todos nos queda la invitación de que seamos misericordiosos, de que nos adhiramos a Jesucristo, que no tengamos miedo de una experiencia profunda con Él y que evitemos todo aquello que nos aparta del verdadero Evangelio y de la concreta caridad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un feliz día.